Hola, muy buenas. Estamos una semana más aquí en Radio Faro. Nosotras, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. Otra vez con otro episodio de la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Yo bien, en la vida sigo bien. Además porque le venía diciendo a Carmita que tenía una anécdota que contarle, que es que yo estoy yendo a clases de lengua de signos desde hace un tiempo, ya voy por el tercer curso, el nivel B1. Y el otro día, Carmita, conseguí en clase contar un cuento. ¿Sí? Bueno, con mucha ayuda de la profesora, signando en lengua de signos. Lo que pasa que era un cuento de estos que a mí me gustan, que son... Un poquito verde. O sea, ultra ordinario, terriblemente verde. La profesora flipando, pero ella no, sigue para adelante. Una mujer valiente. Total, y él le dicen, esa clase de cuentos existen, y existen, son de la tradición oral, y eso es un tesoro que hay que mantener y hay que continuar. Pero bueno, eso ya hablaremos otro momento de tradición oral. Hoy tenemos un capítulo largo, ¿eh? Hoy tenemos un capítulo largo. ¿De qué va la historia puta esta semana? Bueno, antes espera, ¿qué tal tú? Ay, yo bien. Si yo te dije ya que se estoy en el Nirvana. Maravilloso. Bien, yo muy bien. ¿De qué va? Hoy lo que les queremos hablar es de un señor ultracatólico, enterrado en pasta y además esclavista. Queremos hablarle de un corsario que en Tenerife se está empezando a conocer muchísimo y también en el resto de Canarias, que fue Amaro Pargo. O también, como algunos lo dicen, pirata, porque claro, sí, bueno. ser pirata o ser corsario muchas veces no solo es que tengas la patente corso, ahora les explicamos qué es la patente corso, sino también el punto de vista de cuando aquí en Canarias atacó Francis Drake o atacaron los holandeses. Para Canarias eso es un ataque pirático, aunque ellos eran parte de... Y sin embargo ellos eran corsos. Claro, eran corsarios, y el holandés era parte del ejército. Ellos eran corsarios. Pero bueno, ¿quién fue Amaro Pargo? Últimamente aparecen muchas noticias de este señor como si fuese alguien así con el que te puedes sentir muy representado como parte del pueblo. Amigas, yo ya les digo que... Parte del pueblo no era. Parte del pueblo no era. Y hay mucha información de este hombre y dos investigadores que lo han trabajado mucho, Manuel de Paz y Daniel García Pulido, que de ahí hemos sacado nosotros muchísima información. Y bueno, para presentarles a Amaro Pargo, su nombre original era Amaro Rodríguez Felipe, él firmaba muchos documentos así, pero también le gustaba hacerse conocer como Amaro Pargo, que era el apellido de su bisabuelo, que entonces, pues, una forma de honra. Por parte de la madre. Por parte de la madre, una forma de honra familiar. Nació en 1678, esto es en pleno barroco, y además parte de la que se conoció como Edad de Oro de la piratería en el Caribe, sobre todo que él trabajó mucho tiempo en el Caribe. ¿De dónde o qué era su familia? Bueno, su familia era más o menos acomodada, o sea, era un señor que venía ya de gente que no pasaba hambre. Gente bien. Y una familia muy religiosa. Pero mucho. Pero mucho. O sea, esto yo me lo tuve que apuntar nos lo tuvimos que apuntar porque fueron 8 hermanos, de los cuales 3 fueron monjas en el convento de Santa Catalina de Siena en La Laguna. Que una de ellas decidió vivir como monja emparedada. Que tú dices que esto de monja emparedada. Esto tuve que buscarlo yo porque me sonó rarísimo. O sea, las monjas eran emparedadas, eran mujeres que decidían vivir aisladas en una habitación dentro del convento donde literalmente se emparedaban, o sea, vivían en una habitación. ¿Entre dos paredes? Entre 2 paredes y solo tenían acceso al exterior. Bueno, no había acceso al exterior de ellas salir, sino de que les pasaban comida. Sí, porque la emparedaban hasta altura, tenía la cabeza afuera. Y claro, y era como una forma muy mística de vivir la religiosidad, o sea, era una familia... Otra vez se la emparedaba como castigo, porque se habían ido con algún hombre. También pasaba, las dos versiones. 3 hermanas monjas, un hermano que fue capitán con él, pero luego tuvo un tío religioso, un sobrino sacerdote, 2 sobrinas monjas y 10 primas monjas. Sí. O sea, no estaban en el Opus porque no existía el Opus en aquella época. Pero a esto se le describe como una persona muy devota de muchas figuras religiosas, o sea, de la Virgen del Rosario, de la Virgen de los Dolores, de la Virgen del Perpetuo Socorro, de San Amaro, porque se llamaba Amaro, entonces sí. San Amaro, de San Vicente Ferrer. Yo es que me lo imagino en o sea, si hubiera vivido hoy en día como la gente que tiene las habitaciones con los pósters de sus ídolos, pues sí. Todas las figuritas. Está lleno de figuras. Todo. Y está enterrado él y su familia en el convento de Santo Domingo, en La Laguna, en la capilla de San Vicente Ferrer, que es una capilla de propiedad suya en su momento, la mandó a hacer con todo el dinero que tenía, que esto, por cierto, pequeño inciso, estoy haciéndome un curso que se llama Magia en la Edad Media,
que me encanta, o sea, porque estoy aprendiendo un montón de ahí, y hablan de San Vicente Ferrer en un momento, porque es que este santo fue un santo que fue muy polémico en su época, porque era de la Edad Media en Valencia, que hacía unos discursos ultracatólicos con los que animaba a la gente a perseguir de forma violenta a los vecinos judíos y musulmanes en esa época, y que San Vicente Ferrer llegó a decir que aquellas mujeres que acudían a brujas o hechiceras o curanderas para curar a sus hijos pequeños que estaban en peligro de muerte, que estaban cometiendo un pecado terrible y deberían en su lugar dejarlos morir a los niños. O sea, claro, porque iban al cielo seguro. O sea, que ante la seguridad de ir al cielo y utilizar la magia, que era pecado, pues claro. Total, o sea, era un santo que tú dices, pero bueno, aquí estamos... Su lógica tenía. Aquí estamos para hablar de Amaro, que era que le estaba enterrado en dinero, o sea, entonces compró una casa en el centro de la laguna, carísima en su momento, y ha sido tan famoso que la empresa Ubisoft, esto le sonará a la gente que juega a los videojuegos, porque hay una saga de videojuegos muy famosa que se llama Assassin's Creed Black Flag, una saga de videojuegos donde hay un personaje que siempre como que es un monje o algo así. Pues, eso es otro, o sea, puede ser, por ejemplo, un monje asesino y un de estos, pero que representan un momento de la historia de un momento dado. Lo hicieron uno sobre piratas, y para la campaña de promoción decidieron utilizar la figura de Amaro Pargo, y esta empresa de videojuegos llegó a pagar un estudio bioarqueológico en esa capilla, desenterrando los cadáveres para poder hacer una reconstrucción facial de... ¿Se lo permitieron? Se lo permitieron, gastaron lo que hace el dinero, o sea, una de las investigaciones total. Pero bueno, antes de seguirles explicando la vida de este hombre, que es una vida, la verdad que, bueno, ustedes la van a juzgar, aventurera, sí. La parte religiosa jugó un papel muy importante en su vida, y hay un vínculo religioso muy famoso del que nos va a hablar Carmita, porque tiene... Sí, él tuvo una relación muy fuerte con una monja que se llamaba Sor María de Jesús, que era una monja del convento de Santa Catalina de Siena en La Laguna. Esta mujer la llamaban la sierva de Dios en La Laguna, y también la llamaban la siervita, y era famosa porque decía que ella hacía milagros, y Amaro y ella se conocieron cuando él iba al convento a visitar a sus hermanas. Esta mujer se decía que levitaba. También te digo una cosa, el hambre hace mucho. El hambre da unos pipanazos en el cerebro. Total. Dice que levitaba, que también podía prever fuerte lluvia, y que se bilocaba. ¿Qué quiere decir esto? Que podía estar en dos localizaciones a la vez. De hecho, él siempre cuenta, Amaro siempre contó, que estando él en un enfrentamiento en Cuba, hubo un turco que fue a apuñalarlo, y entonces ella apareció. ¿Qué te digo yo? Que yo sí voy a apuñalar a alguien. Me aparece un espíritu. Una monja, además. Yo me planteo las cosas, también digo en ese momento que está pasando. Sí, esta mujer era 35 años mayor que él, y se ha dicho todo sobre esa relación. Claro, habría múltiples versiones. Una era que eran amantes románticos, otra que ella era como su madre, como su segunda madre, también que tenía una relación estrictamente religiosa en la que ella era su consejera espiritual, o también que ella era su consejera ante decisiones importantes que él iba a tomar. De todas formas, esto no es raro, porque por aquella época Felipe IV se sabía que tenía una religiosa que era asesora suya, que la asesoraba políticamente y económicamente y en cosas importantes del reino. Y sí, que se llamaba María Jesús de Ágreda. Que esto pasa un montón en la historia de España, o sea, de reyes y personajes políticos que tenían a una monja o un religioso como asesor político. Siempre España. La verdad es que íntimamente no se sabe cómo fue esa relación. Lo que sí está claro es que él se dividía por su bienestar. Le pagó en la celda donde ella vivía, pagó también todos sus gastos, y a su muerte le compró un féretro, que parece una tontería, pero si hoy es caro una caja de muertos, como será en aquella... Por favor. Un féretro barroco le compró, y el féretro tenía un poema acróstico. ¿Qué es un poema acróstico? Es un poema que los poemas constan de varios versos, y que la primera palabra de cada verso, unidas entre sí,
dicen algo. Y en este caso decía el nombre de Amaro Pargo. Del que lo pagó y Del que lo pagó, carajo. Entonces, claro, aquí ya vemos la relación íntima que había, que sea cual sea, era muy fuerte. Yo estoy por pensar que no era, la verdad, que no era una cosa sexual. O sea, yo creo que era sinceramente entre lo creyente que él era y... Sí, o sea, tiene mucha... Y la necesidad que tenía de limpiarse el alma. Del alma, yo creo que ella que era... ¿no? Y además era muy creyente y eso no tiene nada que ver. Y esta señora a día de hoy además está intentando Ahí están intentando, sí, porque están intentando beatificar. Y está ahora en proceso de beatificación. Pero bueno, ¿y cómo pagaba él toda esta fortuna? ¿De dónde sacó él todo este dinero? Pues claro, estas son ya las preguntas importantes de cuando, no, Amaro Pargo, ese tal, y es como, a ver, no era uno de los nuestros, empezando porque la mayoría de nosotros no venimos de familia pija. La mía no. La mía tampoco. Amaro ya nació bien posicionado y utilizó eso en su favor. Él se convirtió en un navegante en el Caribe en un principio, de Tenerife al Caribe. No se sabe en qué momento empezó a navegar. Se cree que en la década de 1690 ya estaba por ahí, pero ya hay archivos que confirman que en 1703, o sea, con 25 años, ya aparece como capitán en barcos que se dedicaban a transportar canarios que migraban al Caribe y también por la venta de vino y venta de aguardiente. Entonces tuvo una carrera relativamente rápida. Comercial. Era muy empresario, o sea, lo que es una mente capitalista a tope en este caso, porque aparte de comercio... Ahí empieza el sistema capitalista. Siglo XVIII estaba él ahí. Se acaba el feudalismo. ¿Y con qué comerciaba? Con vino y textiles muchísimo, como les comentaba, con barcos de transporte, pero también hizo una cosa que es lo que hace todo terrateniente que se precie ser terrateniente, que es adquirir tierras. Que esto es la gente rica, lista... Su pretensión era ser terrateniente y tener propiedades, claro. Total. Invirtió el dinero en comprar muchas tierras para crear latifundios, pero es que además, cuando había gente que le debía dinero y él ganaba los juicios, él pedía que a cambio le diesen sus tierras, en lugar también del dinero en muchas ocasiones. O sea, esto es de mente de saber hacia dónde quiere ir. Llegó a tener muchas propiedades, llegó a tener, por ejemplo, más de 40 viviendas, más de 15 en La Laguna, 7 en Santa Cruz, el resto repartidas por la isla. Se cree, aunque no está registrado, que tuvo propiedades en la península y en el Caribe. Y luego, una de las cosas que se ha empezado a decir últimamente de él, como para dar esa imagen de qué bueno era, no sé cuánto, es que aparece que algunas casas las alquilaba a personas de muy bajos recursos, por ejemplo, por 2 gallinas al año. Creo que eso era un alquiler irrisorio, tanto antiguamente como tanto hoy. En aquella época como en esta, claro. ¿Qué pasa? Que esto es algo que también tú lo puedes vincular con muchas figuras empresariales, que es que yo por un lado hago fortunas inmensas de aquella manera y por otro lado limpio mi imagen haciendo otras cosas, que ahí no es que él fuese especial, sino que ha ido en la línea de mucha gente. Él hizo tanto dinero que, claro, con estos viajes que empezaron a surgir muchas leyendas a su alrededor. Hay gente que decía que, por ejemplo, con menos de 20 años y como oficial salvó un barco de ser abordado. Entonces era como ya él solito, además, ahí dándolo todo. En otro viaje, por ejemplo, convence a su capitán de que simulen que se van a rendir, para que una vez que el barco que los estaba abordando, que pensaban que estaban rendiditos y mansos, pues ahí contraatacaran y lo dieran todo, ganando la batalla. O incluso en una vez que estaban siendo abordados, se ponen a parlamentar el capitán del otro barco y su capitán, y él lo que hace es que sin que nadie lo vea, se mete en el otro barco para trucar los cañones, para que no pudieran funcionar. Y entonces, claro, cuando ya se acaba el parlamento y surge el conflicto, el otro barco no podía dispararles y arrasaron. Y a cambio le regalaron un barco por el gran labor. Estos son, pues claro, estas cosas que empiezan a aparecer con una figura de cosas que a veces... Con leyendas. De leyendas que tú dices, quizás hay algo que fue cierto en el fondo, pero que se puede haber magnificado como si no hubiera un mañana. ¿Fue este hombre pirata? Oficialmente fue corsario. ¿Qué era un corsario? Alguien que tenía una patente de corso. Esto es un documento oficial, en este caso por el Reino de España, en el que él podía, pues como propietario de barco, un corsario podía atacar a barcos enemigos de naciones enemigas o a territorios de naciones enemigas y participar en el reparto de beneficios con la corona. O sea, una forma, digamos, de aumentar el ejército sin que fuesen parte
Del ejército. Del mismo. Por eso es que se le conoce como corsario, pero claro, también es que la diferencia corsario-pirata es que un montón de veces es si eres tú el que ataca o el que te ataca. No, claro. No, y puede ser también que dentro, o sea, él fuera corsario con la patente de corso por parte de la corona, pero también alguna vez se terciaba... Hacer alguna cosa. Es que claro que además tenemos algunos registros de su actividad que podemos vincular un poco más con la acción de piratería. Aparece en 1712 que abordaron un barco enemigo, aparece en Campeche, esto es en México, en la zona de la península de Yucatán, y que vendieron el barco. En este momento es como corsarismo estándar, o sea, no hay nada raro, pero también aparece en otros casos de que, por ejemplo, ese año, en 1712, se le abre a juicio porque abordó un barco británico en el Golfo de Cádiz y aquí sí se salió de la norma. ¿Qué pasó? Primero que llevaba una bandera holandesa. El barco. El barco de Amaro. Entonces los ingleses, compadre. No, inglés eran los otros los que abordó. Pero que él llevaba una bandera. Claro. Y Holanda no estaba en guerra con Inglaterra, era España. Claro, y entonces... Engañó a los ingleses, qué bandido. Y eso tampoco estaba permitido como corsario. Claro. O sea, como hay que respetar ciertas normas porque se puede liar muy parda si tú utilizas una bandera que no es la tuya y nos metemos aquí en guerra. Abordó este barco, o sea, que los confundió llevando una bandera holandesa y luego de ese abordaje ocultó los libros de registro y hizo ventas de cargamentos sin permiso. Entonces, claro, ahí fue un momento como... No es la primera que hizo cosas raras, ¿eh? Por eso, ahora parece. Yo una. Ha hecho algo raro, pero al final se dictaminó que todo lo suyo que había ganado fuese a parar a manos del rey por las irregularidades, en que no hubiera reparto de beneficios. Y luego aparece que apresa a más barcos, pero un momento importante de cambio en la vida de este hombre fue 1714. ¿Qué pasó en 1714? Hombre, en 1714 lo nombraron capitán de la Compañía de Honduras. Esta compañía se encargaba de comerciar entre Honduras y Venezuela. De todas maneras, esta empresa duró hasta 1717 porque... 3 añitos. La arruinaron, no él, sino la administración de la empresa. Entonces, durante esta compañía se dedicaba también al tráfico de personas esclavizadas y de vino y de otros productos, y él se dedicaba a la sección vinos y otros productos. O sea, eso es lo que dice la ley, que él de momento aquí no comerciaba con personas esclavizadas, sino con vino. Pero también aquello una cosa que me hace gracia, que cuando dicen que no fue un esclavista, tú dices, mira, entró a trabajar en una empresa que lo era sin problema. Pero bueno. Pero suponte tú que es que la mayoría de las empresas hacía eso. Si era capitán, alguna te tenía que contratar. Sí. El caso es que él nunca llevó esclavistas en los barcos. Durante esa época, su madre... que se llamaba Beatriz Tejera Machado, y otros socios en Tenerife iban comprando por él latifundios y tierra en su nombre, en Tenerife. Porque eran todos listos en la familia, no solo él, o sea, el resto... Hombre, tampoco hay que ser tan listo. Si él le mandó la orden y le mandaba el dinero a la madre, lo único que tiene que hacer la madre y los socios es que elegir bien las tierras. Sí. Que también... Él estuvo navegando por el Atlántico en esta empresa durante 10 años, y en 1723... salió una sentencia en su contra, por eso te decía a ti que no era la primera vez que hacía cosas raras, salió una sentencia en su contra porque se había negado, unos años antes se había negado a que le revisaran un barco suyo, que iba desde La Guaira de Venezuela hasta Cádiz, lo cual hacía sospechar, porque probablemente si no quieres que te lo revisen, probablemente estés haciendo contrabando. ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces, ¿qué pasa? Nunca se sabe qué fue lo que pasó porque la sentencia de este juicio nunca se ha encontrado. Ay, qué ganas de poder ver ese archivo. Claro, pero bueno. Nunca se ha podido encontrar. Y se le condena a 1 año de prisión. O sea, algo pasó, eso sí lo sabemos. Algo pasó, pero ¿qué pasa? Que este año de prisión lo pasa recluido en casa de un amigo en Cádiz. No, que la gente rica siempre cae de pie. Total. En casa de un amigo. Total. Cuando pasa el año... Ya les digo yo a todos ustedes que si a ustedes les pasa que hacen cualquier cosa, la sentencia de prisión no es en casa de un amigo. No, ni de un año. ni de un año. De ahí, salió de casa del amigo, cumplió el año, y en 1724 ya viene de vuelta a Tenerife y deja la navegación por el Caribe. Cuando vuelve a Tenerife, sus padres ya habían muerto. Y entonces desde 1724 se dedicó a los negocios desde su despacho, y era sobre todo adquirir latifundio y tierra rentable, donde él se dedicaba a producir vino
y también cacao y tabaco y otros productos, pero fundamentalmente esto. Durante esta época también hizo múltiples donaciones a la iglesia. Digo que había que... Claro, había que mostrar que madre será... mía, que hay que entrar en los reinos de los cielos. Ya, ¿cuánto no habría hecho que le costó tanto dinero? Total. Donó dinero también a expósitos, que son casas donde se recogían a niños huérfanos o abandonados, y también donaba dinero a presos pobres. En 1731 tuvo él el gran disgusto de que murió la siervita. Que eso le habrá La afectado. monja, le afectó muchísimo, eso le afectó muchísimo, como Sor María de Jesús. Y entonces Amaro le donó el sarcófago, que dijimos antes. ¿Y qué pasó? Que 3 años después de la muerte de la monja, cuando fueron a abrir el sarcófago para transportar sus restos y enterrarlo, porque todavía estaban en una cripta, vieron que el cuerpo estaba incorrupto. Y se mantiene incorrupto por lo visto. Entonces ya nunca más se movió, lo movieron del convento y actualmente, como decíamos antes, por eso está en proceso de canonización. Que yo pensaba que se pudiera ver cuando querías el cuerpo, No, pero no, es no. unas determinadas fechas al año. Yo me quedé Sí. con la magua de ver a la señora bilocada. Será por el día de Santa Rita, que es el 22 de mayo. Si alguien quiere ir a ver a la siervita, oye, No me acuerdo, sí. por lo imposible ahí. Sí. Bueno, pues después de hablar todo esto que hemos dicho, sigue en pie la duda de si era no esclavista. Dieguito, ¿tú qué dices? Claro, yo con esto, a mí me maravilla porque muchos de los trabajos que íbamos viendo, o también en las figuras en prensa, otras personas que hablaban de él, como que excusaban a Amaro de ser esclavista. Porque no participó directamente en el negocio, según mucha gente, y luego porque empiezan haciendo definiciones tipo que Canarias en el siglo XVIII, o sea, en 1700, no era una sociedad esclavista, sino era una sociedad con esclavos. Que a mí esta definición es como... No era una sociedad esclavista en el sentido de después de la conquista, que ya dijimos en su momento. Con los ingenios y todo eso que había. Y que era el mercado, era el producto Era, local, sí. o sea, era la industria local, era el negocio de la esclavitud. Eso lo dijimos nosotros en su momento, y era un centro de compra y venta de esclavos. Claro. ¿Qué pasa en esta época? Que en el siglo XVIII el centro económico de interés para esclavizar a personas es el Caribe, no es Canarias, donde ahí estaban los ingenios azucareros gigantes de Cuba o de Puerto Rico. Exactamente. Y entonces en Canarias, en el siglo XVIII, la esclavización seguía existiendo, pero existía de manera en que la mayoría de las personas esclavizadas se dedicaban al trabajo doméstico, o sea, a servir a las familias ricas o como artesanos también. Pero los había, seguían existiendo en Canarias. ¿Y tuvo relación Amaro Pargo con los negocios esclavistas? Aparece en archivos. ¿En qué archivos aparece? Por ejemplo, de jovencito, antes de ser nombrado para la Compañía de Honduras, bueno, incluso, o sea, ya antes de adquirir mucha fama, en La Laguna aparece que compra a una mujer llamada Josefa de la Encarnación, que había pertenecido antes a un religioso, que esto era muy común, porque muchos religiosos, muchos curas, sacerdotes tenían, bueno, y monjas, tenían personas esclavizadas. Pues Josefa tenía 15 años y la compra. 2 años después compró a otra mujer de 30 años llamada Dorotea y a una niña de 7 años que la niña fue separada de la madre, porque esto desgraciadamente era también algo común, separar a los niños y a las niñas de sus madres. Sí, se decía cuando se vendían padres o madres y con hijos e hijas, se llamaba lote. Es que es muy fuerte. Claro, son cosas que... Para el pensamiento nuestro hoy día. Que además, varias de estas compras, una de las cosas que destaca es que se las compraba a mujeres, porque en el siglo XVIII destaca una cosa curiosa, que es que hay muchas mujeres en Canarias que eran las que participaban dentro de la compraventa de personas esclavizadas. Sigue apareciendo más. En 1707 compra a un hombre, Josef, llamado de 30 años. Cada vez que digo compra una persona, hay algo por dentro de mí que se muere. Sí. Eso suena fatal. Suena fatal, sí. Y en 1710, por ejemplo, un religioso de Fuerteventura le encarga un chico esclavizado de 30 años, Sebastián, para que lo venda en el Caribe, en Caracas en concreto, en Venezuela, al precio que Amaro estime. ¿Qué pasa? Que esto fue en 1710, Amaro se fue al Caribe, Y nunca volvió. el chico no vuelve, y al final le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y él dice que es que este muchacho escapó y por eso no lo pudo vender. Lo amenazaron con abrirle juicio, no sabemos si se le abrió juicio o no, porque hay parte de la documentación que esperamos por encontrar en muchas de la historia de Canarias, pero en este caso este chico desapareció. Esto fue
mientras viajaba por el Caribe. Cuando se vuelve a Canarias y se sienta, sigue. Y ahí sigue habiendo archivos de que participa en este negocio. O sea, tenemos que en 1730 compra a Enrique Leal, de 26 años, que luego lo revende el mismo año por la misma cantidad. 2 años después le ceden la cobranza y la venta, o sea, el dinero que se ganase por la venta de un chico esclavizado en Venezuela. Que en este caso incluso llegaron a acordar un seguro por si el chico fallecía durante el viaje. O sea que la regulación en estos casos es cosa que sorprende en muchos momentos. Y siguió él comprando personas, en 1732 a una mujer llamada Clara, en 1743 compra a 3 mujeres, Josefa de 33 años, que tenía un hijo de 4 y los separan porque era desgraciadamente algo común, María Gregoria, una niña de 10 años a la que compra, a otra mujer de 33, María de los Remedios, que claro, hay muchos archivos que le relacionan a él directamente con haber comprado y haber vendido a personas. Y sin embargo, claro, se dice que fue una participación residual. Y hay que decir una cosa. Podríamos pensar, bueno, que lo de siempre, no vayamos a hacer presentismo, porque claro, en aquella época estaba naturalizado y no tanto. En aquella época había gente, habían personas, habían intelectuales y gente del común que sabían que la esclavitud estaba mal. Total. Siempre hubo gente en contra de la esclavitud. Total, o sea, había gente que ya decía, oye, el ser humano no es objeto de compra ni de venta. Viera y Clavijo, que es de un par de décadas después de él, pero no mucho, o sea, es de 1700 y algo, él dejó escrito que la esclavización era una de las cosas que más arruinaba a la condición humana. A la condición humana, y estamos hablando de alguien del mismo siglo, o sea, que no era algo excepcional. Pero siempre han habido voces en contra de la esclavitud desde que empezó la esclavitud. Estos son algunos de los casos, pero el más famoso es que fue Cristóbal de Linche, que fue una persona esclavizada que se dice mucho que fue un compañero cercano de Amaro. ¿Por qué se dice que fue un compañero cercano? Porque cuando Amaro fallece, deja escrito en el testamento que a Cristóbal se le dé la libertad, que esto era algo muy común, lo de darle la libertad a las personas esclavizadas una vez que el propietario fallecía, que la familia siga cuidando de él y que se le entierre en la misma cripta que se enterraba Amaro. O sea, probablemente si es verdad que había algún tipo de vínculo de especial ahí, no sabremos nunca si familiar o yo qué sé, o romántico, lo que sea, porque al final uno puede teorizar o de cariño entre amigos. Pero tenía él bien claro que serían amigos, pero esclavo hasta mi muerte. O sea, no lo liberó en vida, cuando había gente que sí liberaba a personas en vida. Sí, él estaba en contra de la esclavitud, solo tenía que liberarla. Total, y no. ¿Y qué pasó en su época? Personas que liberaban a personas esclavizadas. O los liberaba por lo menos en el testamento. Que bueno, al final con todo esto, claro, lo que queríamos es dejar eso claro, que es que para mí eso que tiene que haber un número mínimo de personas esclavizadas para que se te considere esclavista. Yo creo que ya con uno ya sobra en este caso. Amaro Pargo, pues, esto es otra de las muestras de que vivió enterrado en pasta, porque no era barato tampoco, o comprar a una persona nunca, ni mantenerlo, nunca ha sido barato. O sea, vivía enterrado en pasta y murió enterrado en pasta también. No, y pagando también, él ayudaba a todas las mujeres de su familia que quisieran ser monjas, que había que pagar una dote. O sea, en aquella época, yo no sé en qué año se dejaría esta costumbre, pero en esta época solo podían ser monjas la gente que tenía pasta, las hijas de familia, porque había que pagar una dote cuando entrabas al convento, porque la idea era que te casabas con Dios. Total. Entonces, las que no tenían dinero podían ser monjas, sí, pero entraban de sirvienta de las otras. Sí, además que es una cosa loca. Muy loca. Pero bueno, este hombre fallece en 1747 en Tejina, allí en Tenerife, en Tejina, y deja un testamento con una herencia que esto hizo que pasaran cosas. Porque cuando se deja tanto dinero pasan cosas. Sí, bueno, él lo amarró todo muy bien, ¿vale? Porque él hizo tres testamentos y el tercero fue el último en 1746. En su testamento, él expresa primero quién son sus herederos, que son 2 sobrinos de él, Amaro José González de Mesa y Ana Josefa Rodríguez Felipe, que son además primos, y los casa. ¿Por qué los casa? ¿Por qué los casa? Porque él utiliza una figura jurídica que se llama, que es que la fortuna suya la forma, la convierte en mayorazgo. Es decir, él da a heredar su fortuna en forma de mayorazgo. ¿Qué era el mayorazgo? Una cosa muy fuerte. El mayorazgo es una figura jurídica
que hace vincular tu patrimonio con tu familia, con tu casa, la casa, Rodríguez. Entonces, al vincularlo así, ¿qué pasa? Cuando en los mayorazgos esa figura no te permite dividir la herencia, el heredero no puede, o sea, los siguientes herederos a él no pueden dividir la herencia, no pueden venderla, no pueden prestarla, no pueden permutarla, no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer con el mayorazgo es que crezca. O sea, aumentarlo. Fíjense ustedes, o sea, a mí me pareció fuertísimo. Fíjate tú la codicia de este hombre y la avaricia, que a un muerto se aseguró de que sus propiedades, de que su fortuna creciera y obligaba a sus herederos a que le hicieran crecer. Eso completo. Entonces, entonces este sobrino llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca y tuvo que volver a Tenerife. Y vino con una hija de ellos, de este matrimonio, que se llama Beatriz, y esta Beatriz la casan con un conde que se llama el conde de las Siete Fuentes. Aquí, o sea, las alianzas políticas a tope tenían claro en esta familia. Claro. Él no solamente, dirigió su vida, sino que dirigió la vida de sus herederos, porque ¿por qué casó a estos dos sobrinos? Para que quedara la fortuna dentro de la familia, porque mire lo que pasó. También en este testamento también deja dinero para que la sobrina de otros hermanos y tal que quieran ser monjas, es decir, que quieran profesar, tuvieran una dote que entregar. Y también le incluyó en el testamento a una chica que se llama Micaela de la Rosa, que era de padres desconocidos, y nunca se supo por qué la protegía, si es que era huérfana y ella le daba pena o que era una hija ilegítima. Porque este hombre tuvo hijos ilegítimos. Tan santo no era. Tan ultracatólico y luego, bueno, ahora eso es muy católico. Y además de una manera en el que mi familia son mis hermanos, no una señora con la que yo me caso y tengo hijos. Fíjate tú hasta dónde llegaba, o sea, no estaba buena de la cabeza. No. Porque en aquella época todo el mundo se casaba, tenía hijos y la fortuna seguía creciendo a través de sus hijos. Pero él decidió que fueran sus sobrinos. Tema hijos. Tuvo 2 hijos ilegítimos que nunca reconoció. Sin embargo, él los reconoció. O sea, él ante los demás eran sus hijos, pero legalmente nunca los reconoció. Uno fue Manuel de la Trinidad, que nació en La Habana y fue hijo de una señora que se llamó Josefina María del Valdespino y Vitrián. Fue declarado hijo natural en 1743 y él le enviaba dinero a La Habana, y cuando muere su padre, él se entera de que no está en el testamento. Entonces él viene de La Habana a Tenerife para reclamar y empieza el proceso judicial. Él reclama un quinto de la herencia. Ni siquiera el mayorazgo entero, sino una parte. Claro. No, una parte, porque él sabía lo que podía o no sacar de ahí. Si lo pide todo, seguramente pedía el quinto porque a lo mejor creía que lo iba a conseguir, pero aún así no lo consigue, y el proceso dura como 8 años, desde 1761 hasta 1769, y durante este litigio, este proceso se le reconoce como pobre. Y entonces, ¿qué es lo a qué acceden? Acceden a que se le reconozca el derecho a alimentos provisionales. Pero claro, él no quería alimentos, lo que quería dinero para volverse a Cuba. Entonces, lo que hace es que negocia con la familia que le compensen este derecho de alimentos por bodegas de vino para él poder venderlas. Entonces, Manuel lo consigue como compensación y vende y se va. Pero durante el juicio hubo un testigo que declaró que él había visto cómo en los viajes de Amaro Pargo por el Caribe, sobre todo en Cuba, este chico estaba en el barco y él lo sentaba a su mesa, como reconocimiento de que ese era su padre, y todo el mundo lo entendió así. Pero claro, a ti todo el mundo te puede reconocer, incluso tu padre lo puede decir de palabra, pero si no estás en el testamento no puede. Sí, y en una época además en que los testimonios en los papeles tenían un peso enorme, pero no estaba, y además por eso él amarró bien lo del mayorazgo. Era muy listo. Mucho dinero a los huérfanos, pero su hijo lo deja fuera del testamento. Sí, pero claro, era todo lo que él hizo, todas las donaciones y todo esto era una pantomima para que la gente creyera, lo reconociera como un prohombre, para ganarse a la gente. Entonces el otro hijo se llamó Juan Rodríguez Felipe, conocido como Juanico Pargo.
Este señor nació en La Laguna y era hijo de una mujer casada de La Laguna, que el marido estaba ausente en América. Entonces este chico fue criado por la madre de Amaro, por Beatriz, y este dejó en su testamento que su familia se debería de ocupar de él hasta toda su vida. Su hija, la hija de este señor, procesó como monja y lo pagó la familia. Es que esto es maravilloso porque era ya no solo las hermanas, los sobrinos, las sobrinas, las primas monjas, sino la nieta también monja. Sí, sí. Que era una manera de limpiar, y igual también de limpiar su conciencia. Su conciencia. Pues está la vida de un señor que ahora mismo están pretendiendo ponerle un monumento y nombrar una calle. Que hay gente que dice que se le debería dar calle a Amaro Pargo. A mí es que no, con estas cosas es también como que se estudie todos los personajes históricos, me parece maravilloso. O sea, y hablando de ejemplos concretos y actuales, fortunas tan grandes como de los empresarios López Sá o Quisling del Loro Parque en Tenerife, que han marcado parte del desarrollo de Canarias hoy en día porque tienen tanto dinero que marcan cómo se desarrolla Canarias, que en el futuro se los estudie. Me parece que se tiene que hacer para saber cómo funcionaba Canarias. Pasan a ser figuras históricas. Van a ser figuras históricas. Seguramente. Influyentes. Pero de ahí a que la gente decida dedicar calles o monumentos, o sea, porque eso es lo que se está haciendo con Amaro Pargo, un empresario de la época muy influyente que tuvo sus rasgos en la misma época, porque en una época en la que había gente que, por ejemplo, dejaba a sus personas esclavizadas, les daba la libertad, o a sus hijos ilegítimos los reconocía como hijos y los incluía en el testamento. Y Amaro no lo hizo en ese momento. No. Claro, lo de dedicarle una calle o estas cosas como, una cosa es informar y otra es a qué gente celebramos y decimos, qué guay y tal. Con esto ya terminamos. Todo esto lo hemos sacado de hay un montón de documentación bibliográfica a este respecto. Como les decíamos antes, estaban estos autores, Manuel de Paz y Daniel García Pulido. También hay otro que se llama Gabriel de Santana Aguiar, que hizo una tesis que nos trabajamos también para este tema. Y por si quieren saber un poco más de info de ellos. Y bueno, pues es que hablamos siempre al final mucho de lo mismo, de hay que plantearse qué pasa con el problema de las calles, de a quién se le quiere dar una calle. ¿A quién se le da reconocimiento? ¿A quién se le da reconocimiento? Con esto terminamos uno de los capítulos de la historia puta de Canarias. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.